De manera extraña, la gente tiene muy mal concepto de una iglesia, porque siempre están esperando mucho y siempre que conocen la iglesia, siempre hay decepción. Es extraño, pero sucede. Diré, no es justificación para ustedes ni para mí, pero una iglesia perfecta no la hay. Cuando nosotros vemos a las iglesias, acostumbramos ver en las iglesias lo que en la nuestra no hay. De que si un templote, de que si áreas educativas, que si áreas verdes, que si un centro de recreación, que si al lado tienen canchas, que los miembros, que las personas son bien amables, todos bien vestidos. Y de alguna manera nosotros tendemos a hacer eso. O sea, tendemos a voltear a ver en las iglesias lo que en la nuestra no hay. Y una vez, esto les ha pasado a quienes han mudado de iglesia, una vez que nosotros damos un pie hacia esas congregaciones, empieza el enamoramiento, empieza, ay, miel sobre hojuelas, el culto está bien cortito, reuniones sociales, wow, me aman, me abrazan, me saludan, me dan, y luego después empieza a bajar el enamoramiento y se dan cuenta de que pues era parte de su emoción, de que la iglesia no es así, de que como en la de ustedes había faltas, también acá hay. No es malo que usted cambie de iglesia, es malo o de alguna manera que vaya buscando algo carnal, pero no es malo que usted cambie de iglesias, no algo en contra de alguna congregación. Mi ejemplo tiene que ver con otro sentido. Eso sucede en nosotros cuando vemos hacia afuera a otras iglesias, pero cuando nosotros estamos en un matrimonio, siempre vamos a encontrar uno mejor fuera, siempre. Materiales, o sea, casa, coche, economía, despensa, ropa. No es tu falta, no es tu necesidad. Es que la esposa de aquel está más guapa. Y es que el esposo de aquella sí se baña. Y empezamos nosotros a hacer una construcción de un matrimonio ideal. Así como lo hicimos con la iglesia, podemos ser sinceros, así como lo hicimos con la iglesia, así lo hacemos con los matrimonios. Entonces, es grave lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos infieles a una iglesia cuando nos mudamos a otra. No somos eso. O sea, es el mismo cuerpo de Cristo, pero en el matrimonio no se puede hacer eso. Cuando la idea que tú tienes de matrimonio está en el vecino o con la vecina, hay un grave problema. ¿Cuál es la necesidad que nosotros hoy en el mundo tenemos? Es una mejor representación de Dios en la iglesia y es una mejor representación del matrimonio en cuanto al nombre de Dios. Nosotros, como personas, estamos en esas dos instituciones. Son dos instituciones creadas por Dios que de alguna manera nosotros estamos demandados a estar. Si nosotros vamos a estar en unión física con una persona, Dios nos demanda a matrimonio. Si nosotros vamos a estar en una congregación, Dios nos demanda compromiso. Entonces, cuando vemos esto, vemos que de alguna manera el intento de destrucción de la humanidad va hacia estos dos grupos. Va hacia la iglesia y va hacia la familia. Y para los que van a vivir el fin de los tiempos, ustedes se van a dar cuenta de que al final de los tiempos, el ataque principal va a ser a estos dos grupos. Ya empezaron. O sea, el sistema político, el sistema económico está atacando gravemente a la familia. Muy grave lo que está sucediendo hoy día. Y están empezando a atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque son dos instituciones divinas. ¿Quieres destruir el nombre de Dios en la tierra? Empieza por allí. Entonces, consideraremos el fracaso de Israel y el fracaso de la familia en este mismo sentido. Tanto Israel como la familia ha fracasado en representar el nombre de Dios en la tierra. También me atreveré a decir que en el momento en el que la familia es representada, ciertamente el nombre de Dios aparece allí, buenas o malas. O sea, buena familia o mala familia, el nombre de Dios está representado allí. Acompáñame por favor a un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Por el tiempo que vamos a estar con las conferencias, este versículo será considerado el versículo número 1 del matrimonio, ¿sí? Cuando yo termine, usted puede regresarse a Cantares y
a todos los otros versículos que tiene para hablar del matrimonio, pero mientras sea mi oportunidad, vamos a considerar ese como el más importante. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¡Wow! Ahora sí, cuando nosotros le expresamos a alguien, te amo, vamos a decirlo así, con esas dos palabras, una sola frase, un te amo. Bueno, la Biblia dice que en esto conocemos o en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lo diré casi en son de broma. Si la persona que te dijo que te ama es desobediente a la ley de Dios, no le creas. El texto dice eso. O sea, no estoy diciendo, de verdad, no estoy diciendo de que una persona que no conoce a Dios no puede sentir amor por otra persona. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de verdadero amor. Cuando nosotros pisamos en el terreno de Dios, para estar seguros de lo que nosotros estemos haciendo, tanto en relaciones interpersonales como con relación con Dios, debemos estar arraigados en la palabra, de tal manera que la palabra nos corresponda a nosotros con un texto, con un pasaje, en cada uno de los asuntos que nosotros hagamos. ¿Por qué los cristianos se equivocan tanto? Corregiré. ¿Por qué hay tantos divorcios en las iglesias? Por eso. Porque sintieron bonito. Ay, es que... O sea, en serio, es ahí en donde está el problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos jóvenes o estamos en el mercado, tanto hombres como mujeres, al momento de que nosotros nos acercamos a alguien, el amor nace aquí y no nace acá. Y dicen, no pienses, siente. Y luego se casan. Es que no pensé. El pasaje, miren, si lo vemos en el sentido en el que lo vimos, dice así: sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es así, lo pondremos en negativo. Sabemos que no nos aman los hijos de Dios cuando no aman a Dios y no guardan sus mandamientos. Entonces, ¿quieres saber que te ama? No te fijes en los chocolates, en las rosas, no te fijes en una relación extramarital, no te fijes en un regalo, no te fijes en eso. Fíjate en la obediencia de la persona a Dios. Fíjate en cómo expresa su amor hacia Dios. Es ahí en donde debe de estar. Y hay un candado bien importante que los solteros deberían de entender, de que deben de amar a una persona o deben dejarse amar por una persona que ama más a Dios que a ustedes. Entonces, tengan cuidado, mucho cuidado. Dice el versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. ¿Han escuchado los mentirosos que dicen, es que la ley de Dios es pesada? ¿Es que es imposible? ¿Por qué dice su palabra que no son gravosos? Entonces, una vez que nosotros empezamos a interiorizar en este sentido, debe usted atender esta práctica tan básica que es el entender las cosas de Dios en el sentido en el que nosotros las necesitamos. Cuando nosotros hablamos del rey David, debemos de enfocarnos en su teología. La manera en la que él describió las profecías de Dios fueron tan impresionantes, pero más allá de todas las circunstancias que él pasó, esas circunstancias lo pusieron tan alto en el aprecio de Dios, que Dios le dijo a él, se refirió a él, un hombre según el corazón de Dios. Pero nosotros nos fijamos en el caminar, en el ir, no nos fijamos en el fin. Ahora, les sugiero que nos fijemos en el fin. Miren, cuando nosotros nos fijamos en el fin, podemos interpretar de manera diferente a David. ¿Por qué? Porque una vez que él cometió homicidio, adulterio, mintió y aún todavía seguía siendo rey y recibiendo al profeta, cuando él fue confrontado, su interior, su espíritu fue destrozado, se hizo pedazos, al punto de que, siendo el rey de Israel, estaba haciendo casi huelga de hambre delante de Dios, humillado delante de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él, después de que confiesa su pecado, él recibió el castigo referente a la desobediencia que había cometido. Un castigo muy fuerte. No es ahorita el púlpito como para expresar todo lo que él vivió, pero serio, fue una consecuencia muy severa.
No estoy juzgando de que Dios se pasó, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que el pecado de David le trajo consecuencias muy severas. Bueno, una vez que él pasa la prueba, una vez que él llega hasta el punto del arrepentimiento, Dios lo regenera, él empieza a expresar ahora amor hacia Dios. Y hay 2 capítulos en los Salmos que nos refieren ese escenario. Miren, vamos a hacer un experimento científico que la última vez nos dio un 100% de resultado. Elijan un número, todos, del 1 al 176. Olvídense de los demás, pero ustedes no se olviden de su número. Muy bien. Abran sus Biblias en Salmo 119. Vamos a ver este experimento. Y el número que usted dijo, búsquelo en la cita. Salmo 119. Amén. ¿Ya lo notaron? Otra vez, 100%, obediencia, guardar su ley, obedecer su ley, todo. Miren, el viernes hicimos esto y la hermana Amalia se equivocó. En lugar de leer el 119, se fue al 19 y del 19 valió lo mismo. Ustedes tienen que ver esto, o sea, David era un hombre según el corazón de Dios. Por eso, o sea, nosotros estamos viendo la remodelación de él. Y si usted ha remodelado su casa, usted sabe lo incómodo que es. O sea, que le tumben una pared y que por un momento usted tenga que pasar por esa pared y haya una tabla, una sábana, haya polvo, escombro, esté despintado. Usted sabe lo que es una remodelación. La gente juzga a David cuando él está en remodelación y no cuando está terminado. Cuando está terminado, que sus aplanados son perfectos, que no hay abolladura en la pared, que su pintura es perfecta, que está limpia, que el piso está impecable y que cada uno de las decoraciones que tiene van correctas en la tendencia, usted dice, wow, qué casa tan bonita. Pero lo hubieras visto en construcción, lo hubieras visto en obra negra. O sea, tú llegas, juzgas la casa, wow. Pero no la viste en remodelación. Tú ves lo que el Salmo 119 y el Salmo 19 corresponden a David y dices, wow, qué perfección. ¿Cómo le hace una persona para escribir tantos versos que se refieran exactamente a lo mismo y que digan cosas diferentes? ¿Cómo le hace? Es un hombre según el corazón de Dios. Entonces, cuando tú volteas a ver a David en su pecado, en sus errores, en su andar, en su lado humano, él estaba en remodelación. Bueno, ya entendemos lo que es un hombre según el corazón de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando nos referimos a la pareja, tanto como un hombre o una mujer según el corazón de su pareja, nosotros estamos viendo ahora hacia el interior del matrimonio, ¿sí? Les decía yo en mi caso, mi esposa debería o es una mujer según el corazón de Octavio. Así. Yo en mi caso debo de ser un hombre según el corazón de Sofía. Y eso nos ayudaría a nosotros, o nos ayuda a nosotros a ver la perspectiva. Tal vez si yo se los presento al revés, sin contarles la historia de David, nosotros no entenderíamos lo que sigue, ¿sí? Nosotros de la misma manera debemos de ser personas según el corazón de Dios. Esa es la meta. Pero ahorita mi tema tiene que ver con el matrimonio y debemos de saber lo que es. Ahora, usted no sabe tal vez que cuando una persona está entre nosotros hay presencia de la persona. Su ropa, su aroma, sus cosas, sus reglas, sus leyes están en la casa. Y aun cuando él se va, sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque aún después de su partida, siguen esas reglas con nosotros. Mire, cuando mi padre falleció, la casa seguía oliendo a él. O sea, pasaron semanas y la casa seguía oliendo a él. Conforme fueron pasando los días, su aroma fue más tenue, más tenue, más tenue. Su presencia, todavía en nuestra memoria llegamos a casa y esperábamos verlo. Eso fue por años. Sus reglas, no estoy hablando de mis hermanos, ellos viven sus vidas, les voy a hablar de mí. Las reglas que yo conocí de él, intento replicarlas. Por eso no me subo a las motos. Mi papá en la casa tenía prohibidísimo subirnos a las motocicletas. No entendíamos. A su partida hubo reglas que dejaron de existir. Pero, ¿cómo honrar yo la memoria del viejo? Así.
Mi casa tiene que vivir así. Entonces, es solamente ejemplos. Yo sé que ustedes en sus hogares son diferentes, viven diferente. No estoy juzgando a quienes manejan motocicleta. Les estoy diciendo solamente que en la casa había una regla o hay una regla y son esas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver hacia el interior de la casa, usted se da cuenta de que hay reglas. Le diremos, para que nosotros podamos corresponder bien a la palabra, le diremos, hay mandamientos de mamá y hay mandamientos de papá. Entonces, cada uno en su lado, ellos manejan mandamientos. Entonces, usted recuerda que cuando usted desobedecía a alguien, su papá se acercaba y le decía, tu mamá se va a enojar. ¿Sí lo recuerda? O sea, había Torá para cada uno. Entonces, cuando nosotros infringíamos la ley de papá, se acercaba a mamá y nos decía, tu papá se va a enojar. Cuando llegue, le voy a decir. O sea, no había ahí de que, no, yo lo pago, yo lo escondo, nadie se va a dar cuenta. No. O sea, por mínimo que fuera, mamá decía, cuando llegue él se va a enterar. Entonces, nosotros sabíamos que ahora habíamos infringido la ley de papá y no la de mamá, porque fue mamá la que se acercó. Entonces, debemos de saber esto. En casa, no hay de que manda el viejo o manda la señora. No hay así. O sea, hay áreas de dominio de mamá y hay áreas de dominio de papá, y es sabio, ¿sí? No estoy hablando del sacerdocio. El sacerdocio de la casa es de papá, nada más. Y si él no está, su memoria sigue. Entonces, el sacerdocio, en cuanto a la enseñanza, la doctrina, la teología, Dios, nuestra correspondencia hacia él, viene de alguna manera organizada desde él. ¿A mamá qué le tocó hacer? Orar. Orar para que nosotros siguiéramos en un camino. Entonces, es bien importante que usted entienda de que la palabra de Dios no nos deja a los hombres hacer y deshacer en la casa. No piense eso. Eso es mexicano. La palabra no dice eso. La palabra dice que hay reglas de un lado y hay reglas del otro. Entonces, cuando nosotros vemos hacia la palabra de Dios, tenemos que entender que los juicios de Dios tienen que ver directamente con este escenario. Vaya por favor a Santiago 2:13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y se los digo, o sea, esto sucede todos los días. O sea, cuando tú haces algo o cuando tú decides algo, decides siempre de acuerdo a la persona. No ha hecho nada, no le debo nada, no tengo por qué mostrar misericordia. Esto es lo que sigue. En el juicio, en lo que nosotros tenemos de manera legal, sucede exactamente lo mismo. Le dicen atenuantes. Hizo esto, pero ahí está esos atenuantes. ¿Qué son los atenuantes? Misericordia. O sea, actuó humanamente en estas áreas. Sí cometió este delito, pero eso trae como consecuencia una reducción de una pena. O sea, hay atenuantes. Santiago tiene más el objeto de referirse al juicio final. Y está refiriéndose a nosotros. Que si tú no actúas con misericordia, el juicio será sin misericordia. Esto, mis amados, tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. O sea, en el juicio final, que es mi intención y mi objetivo, en el juicio final nosotros tenemos algo de parte de Dios. De que si nosotros nos comportamos o hacemos tal o cual cosa, en el juicio final ni te acerques, porque te va a ver de lejos. Pero si hay misericordia, cambia. E inclusive las reglas entre los profetas, Dios expresó lo siguiente: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué significa eso? Miren, nosotros podemos verlo desde el ángulo que quieran. Si nosotros lo vemos como venidos del catolicismo, diremos, misericordia quiero y no mandas. Entonces no voy a hacer mandas porque Dios quiere misericordia. No se refiere a eso. Se refiere al hecho de que hay leyes para la misericordia. Y si tú cometes un pecado, si tú cometes una infracción, ¿qué sigue? Un sacrificio, ¿sí? Dios dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Quiero misericordia, está hablando de obediencia. Quiero obediencia, no quiero que soluciones el problema. O sea, hago esto. ¿Ustedes recuerdan el dicho? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Los profetas no dicen eso. Los profetas dicen, misericordia quiero, obediencia quiero.
no que me pidas perdón. Entonces, la palabra de Dios nos representa en todos los escenarios posibles. Miren, una vez que nosotros pensamos en lo que es la unión matrimonial, debemos de saber que todos tenemos un pasado, todos. Cuando tú viniste a Cristo, tú tenías un pasado. Pido perdón por volver a hacer una referencia hacia el Corán. Hay una ceremonia en el matrimonio, tiene que ver con la alcoba nupcial. En el Corán se establece de que ya en la alcoba nupcial, el novio lava los pies de la novia. ¿Qué significa? Cuando el novio sienta a la novia en la cama, se acerca de rodillas, lleva una vianda, sobre la vianda pone los pies de ella y empieza a lavar los pies, de la rodilla hacia abajo. Ya una vez terminado, los seca y los perfuma. ¿Qué significa eso? Me voy a olvidar de tu pasado. Los invito a ir a Efesios 5, 22. Bueno, desde el 21. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vean ustedes, una vez que nosotros entendemos lo que la palabra nos dice, la palabra nos está presentando un escenario que ha sido amañado desde que se dijo de que las casadas estén sujetas a sus maridos. Dice a sus propios maridos, Entonces no se ande sujetando a otros maridos, menos al pastor. Es bien importante que usted entienda eso. La palabra de Dios nos muestra a nosotros, a las casadas estando sujetas a sus maridos. Desde los tiempos de Abraham y Sara, siempre se presentó así esta situación. Aun cuando en el Nuevo Testamento se presentó a la congregación como esposa, la congregación o la iglesia fue presentada a Dios como esposa. Entonces seguían siendo Abraham y Sara. Abraham cuidando y sustentando, protegiendo siempre a su mujer, y Sara refiriéndose a él siempre como mi Señor. Esa relación personal que se dio en aquel tiempo la vimos reflejada ahora entre Cristo y la congregación de los santos. Ahora, note lo siguiente, dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? La relación de la mujer con el esposo tiene que ser íntegra. No estoy diciendo, de verdad, no le estoy diciendo que la mujer no tiene oportunidad de dar un mandamiento a su esposo. No estoy diciendo eso. Nosotros vamos a rescatar lo que la relación de Dios con la iglesia o de Cristo con la iglesia nos presenta, ¿sí? Obviamente la iglesia en ningún momento le debe dar una orden a Cristo. No porque sea el esposo, sino porque Él es Dios. Entonces no debemos de cruzar esa línea. Nosotros, los esposos, no somos dioses. Entonces no hay ese escenario. No pida usted gloria, honra y honor, tributo y sacrificio, porque usted es un humano. Es un humano. Entonces, en el terreno en el que nosotros estamos, hay igualdad en ese sentido. En ninguna otra parte somos iguales. Pero en la relación con Dios sí. Hombre y mujer delante de Dios no hay diferencia. Eso es en torno a ese escenario. Pero a los demás sí. Hay muchas diferencias. Pero en el escenario de Dios no hay. Entonces, una vez que entendimos eso, debemos de saber que cuando la palabra dice sujeto o sujeta, no está hablando a que el hombre la trae jurguneando o que la lleva de aquí para allá. O que yo mandé y así tiene que ser. No, la mujer se tiene que sujetar a su esposo y llevar esto, si quiere usted, al extremo. Si su esposo gana 100 pesos diarios, viva con esos 100 pesos. ¿Por qué no hay más? No trae más.
Hay cosas por hacer en el hogar. Si usted quiere trabajar, usted debe seguir sujeta a su marido. Y debe decir, el sustento, mientras él tiene trabajo, él lo da. Hay cosas por hacer en la casa, órale. Usted puede disponer de su sueldo o lo que usted gana para cosas en la familia, y el esposo no se debe meter. Zapatos, ropa, regalos, si quiere una fiesta, ayudar al esposo en algunas ocasiones, porque sí se requiere. Pero usted debe saber de que usted debe permanecer sujeta, así, en ese escenario. Y eso le hace carga al varón. Y si usted no lo carga, él no va a andar. Caray, como que me metí en un asunto muy... ya empezó a hablar la carne. Bueno, entonces, si eso les parece pesado, espérense. Al marido, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Miren, los mandamientos tienen que ver con el hecho de que nosotros no estamos hechos para guardarlos. Por eso son mandamientos. ¿Por qué cree usted que en la Torá de Dios no dice respirad? O sea, respirar no es un mandamiento. Que te lata el corazón no es un mandamiento. Que tus riñones te purifiquen no es un mandamiento. Es tu naturaleza. Entonces, si vas con ese mismo sentido al texto, te vas a dar cuenta de que a la mujer se le pidió sujetarse. ¿Por qué? Porque es brincona y no suele hacer eso. Los hombres, por otro lado, no es fácil que un hombre ame. Nos caemos bien. Y si vamos a decir que sentimos aprecio o amor por un amigo, contamos a 2 o a 3, no más. Y para los que somos cristianos, cobijamos todo con el amor de Cristo. Los amo en el amor de Cristo. En serio, o sea, les estoy diciendo la verdad. Nosotros batallamos con ese sentimiento. Corintios 13. Sí, y si no nos lo ordena Dios, no lo vamos a hacer. Entonces, sin Dios, uno puede decir, yo necesito a mi esposa, la deseo, me gusta, estoy acostumbrado. Ella necesita que le diga que la amo, se lo digo. Pero una vez que el apóstol Pablo tomó las valijas del hombre y las puso arriba de la repisa, nosotros dijimos, ¿cómo voy a alcanzar eso? O sea, ¿cómo voy a amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia? Si no soy capaz de darle chivo, ¿cómo me voy a crucificar por ella? Si doy chivo nada más para que me dé a mí de comer. Si no comiera yo en la casa, no daba. Y ustedes lo pueden referenciar para las que ya fueron divorciadas. Apenas se divorciaron, o sea, dejaron de compartir la cama y ya dejaron de dar chivo. No estaban compartiendo su sueldo, estaban pagando un servicio. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos que entender que la relación de Cristo con su iglesia fue más allá. Si fue más allá, miren, llegó a este otro lado, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. La mujer no es perfecta hasta que se casa. Fue perfecta para el que la tomó como esposa. Una vez que uno dice, sí acepto, y luego que se ponen las palabras graves en la salud, en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo. No, se pone bien feo eso. Entonces, una vez que ya te dice, sí acepto, ahora sí, es como santificarla. Pero si el esposo sigue, ¿te acuerdas de tu primer novio? ¿Te acuerdas de tu primer esposo? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas? No, o sea, usted tiene que entender que una vez que toma a una mujer por esposa, su pasado realmente ya no existe. Y no estoy diciendo que la mujer sea mala, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que la palabra de Dios nos presenta a nosotros como a Cristo, dando nuestra vida por la mujer, santificándola. Y luego dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces, esa relación nos lleva a nosotros a entender nuestras deficiencias. Los hombres batallamos aquí. Lo que Cristo hizo fue un ejemplo para nosotros, para decirnos cómo se hacía, ¿sí? Batallamos para amar a nuestras mujeres, batallamos para santificarlas, batallamos para perdonarlas, batallamos para olvidarnos, batallamos para sustentar. Entonces la palabra constantemente me está devolviendo a mí allí. Todos los días cuando voy a la palabra, allí. Cada vez que le digo esposa, el chip de Efesios 5 se activa y me devuelve allí. Entonces debemos entender que la limpieza
Lo que nosotros hacemos en el matrimonio debe de ser completo. Miren, hay limpieza espiritual. Usted tiene una higiene espiritual. ¿Cómo hacemos la limpieza espiritual? Fíjense que no les voy a decir palabras nuevas, pero hay algunas de ellas que usted no practica, pero se lo voy a decir. La higiene espiritual sucede desde el ayuno, y estoy refiriéndome a comidas, ¿sí? O sea, el abstenerse de comidas durante un tiempo determinado de horas, minutos, usted se empieza a purificar, su organismo empieza a purificarse, le hace mucho bien. Entonces, pero esto tiene un efecto espiritual. No es solo físico, sino que es espiritual. Entonces, la limpieza o la higiene espiritual empieza desde ahí, desde el ayuno. Siguiente, la oración. Cuando su esposo o su esposa esté orando, créame, es para beneficio de usted. Aunque usted no sea creyente, es para beneficio de usted. Entonces, déjela orar o déjelo orar. Si su esposo le dice, voy a ayunar, no le diga, mira, hasta ahorita vas a empezar. No, espérese, o sea, es para bien en su casa, le va a hacer bien de verdad. El arrepentimiento, debemos practicar el arrepentimiento no solo para Dios, o sea, debemos arrepentirnos por las cosas que decimos en la casa, por las cosas que hacemos, decirle a nuestro cónyuge perdón. De verdad, es que no supe qué era lo que iba a suceder, no era mi intención. O dígale, sí era mi intención, pero no sabía las consecuencias. Debemos de corresponder de alguna manera el arrepentimiento a un escenario verdadero. Un escenario verdadero de una persona arrepentida es alguien que sabe que no merece perdón. Eso es arrepentimiento. Pero si el hombre o la mujer te está solicitando, exigiendo el perdón porque ya se arrepintió, ese arrepentimiento no existe. Perdóname, es que ya te dije. Bueno, no estoy hablando de nadie en particular, ¿eh? Si me atravieso en el camino es porque llevo un mapa, no crea que tengo su agenda. Eso de alguna manera nos tiene que llevar al tercer escenario, a cerrar puertas abiertas. ¿Qué es cerrar puertas abiertas? Mire, la palabra de Dios en el Salmo 19 dice que sus mandamientos hacen sabio al sencillo. La palabra que nosotros encontramos ahí como sencillo es una persona simple. Y la referencia en hebreo es una persona que vive con las puertas abiertas. Miren, me voy a referir a Rancho Alegre hace 40 años. Hace 40 años en Rancho Alegre los que tenían candado y tenían cerradura eran desconfiados. No era normal ver en Rancho Alegre una cerradura con chapa. Cuando uno veía una puerta con chapa, decía, pues, ¿qué está guardando? ¿Algo esconde? De verdad, o sea, eso había en el corazón de los lugareños. Entonces, en aquellos días, cuando una persona iba a buscar a alguien, no tocabas porque tenías que tocar el sprint o tocar las ramas. De perdido, cuando había tablas, ahora que hay paletas de esas industriales, pues ya tocas la tabla, ¿no? Pero antes no había. Entonces, llegabas, te metías. Ya sabías que el solovino, el firulais o como le pusieran, el cumbias, no te iba a ladrar porque era de día, el perro ladraba de noche nada más. Entonces te metías y llegabas hasta la puerta de la casa, hablabas, nadie respondía y te metías a la casa. Y ya cuando estabas en la cocina decías buenas tardes. Hoy, siglo XXI, nosotros llegamos a las casas, tocamos timbre, abren 3 cerraduras, abren la puerta, te quitan los zapatos, te ponen unos guaraches, te ponen un tapabocas, te ponen gel antibacterial, te toman la temperatura y le dicen, ahí espérenme. O sea, cambió. ¿Qué sucede? Ahora dejan entrar a la casa solamente a personas de confianza. Cuando nosotros estamos hablando de cerrar las puertas, estamos hablando de eso, de que nosotros no recibamos todas las cosas nada más porque sí. O sea, en aquellos años, en los 90s, Raúl Velasco decía, Dios les bendiga. En Televisa, Raúl Velasco, sacerdote satánico, masón grado 33, decía, Dios les bendiga. Y nosotros que íbamos llegando al evangelio, ay, ese hermano ya está asistiendo a la iglesia, ha de ser bautista. Se hizo de moda en los 90s que los artistas se hicieran cristianos, de ahí surgió Yuri, Thalía, José Luis Rodríguez, Ricardo Sherato y un montón de gente que dijeron ser cristianos. Otros que vieron la ola de la moda y dijeron, yo también me subo. Eso era de alguna manera una moda en aquellos días. ¿Por qué? Porque a nosotros nos vieron como incautos, como personas con las puertas abiertas. Llegó Raúl Velasco y se metió hasta la cocina con su programa y nosotros dijimos, ya es hermano. Thalía hizo lo mismo, llegó hasta la cocina y dijimos, ya es hermana. Y no es cierto. Y seguimos haciendo lo mismo.
seguimos haciendo lo mismo. Entonces, debemos de tener cuidado y cerrar las puertas. En nuestros hogares hay puertas abiertas. Puertas abiertas como cada vez nuestros artículos son más inteligentes. De pronto el celular se volvió inteligente, de pronto la televisión se volvió inteligente, de pronto las cámaras de televisión se volvieron inteligentes, las cerraduras se volvieron inteligentes. Desde el momento en que se conectan a internet, alguien más tiene contacto o tiene posibilidad de conectarse a tus instrumentos ahí dentro de la casa. Entonces estamos dejando puertas abiertas. No porque la gente diga ser cristiana en televisión, en internet, lo es. Debe usted ir a la palabra y tener cuidado. Nuestras puertas no deben de estar abiertas. Nuestro corazón no debe estar abierto. Yo dejo entrar a mi esposa y lo cierro. Hay otro apartamento en donde entran mis hermanos, mi familia, mis hijos. Ellos son ubicados en diferentes lugares, pero en el espacio de esposo, cónyuge, amor físico, erótico, personal, solamente hay una persona. Y ahí debe de quedarse. Entonces, no debe de haber puertas abiertas, no debe, pues es que me dijo que me ama en Face. Nada más mentiroso que eso. Tengan cuidado. Entonces, de verdad, al momento de que nosotros hacemos esa limpieza, debe de existir. Entonces empezaremos tal vez por ayuno, oración, arrepentimiento. Es bien importante. Ahora, cuando nosotros vamos a una limpieza, también hay limpieza física. La limpieza física tiene que ver con el cuerpo. O sea, es sano el que nosotros estemos limpiando nuestro cuerpo, no comer comidas tan procesadas. Dicen por ahí los nutriólogos que tú al menos debes dar una comida sin procesar, o sea, sin guisar, sin cocer, o sea, alimento crudo. Y obviamente no estoy diciendo que carnes, estoy diciendo de que tiene que haber un alimento en donde no tengas que llevar un proceso de esos, ni siquiera pasteurización, y de acuerdo a los requerimientos calóricos. Entonces es importante que tu cuerpo esté limpio. Comer comidas limpias. ¿A qué me refiero con comidas limpias? Miren, aquí sí les voy a caer gordo, pero mi trabajo tiene que ver con referenciar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que algunas cosas no son comida. Y hay una larga lista. No voy a cometer el error de mencionarles algunas que usted se come, pero están las águilas, no se comen. Los gatos, ¿estamos todos de acuerdo que no se comen? Los caballos no se comen. Los burros no se comen. Los leones no se comen. Los cuervos no se comen. Entonces, tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo debe estar limpio de algunas cosas y ya. Debe de haber ejercicio, ¿sí? De acuerdo a tus necesidades y a tus posibilidades, ¿sí? Entonces, es importante que usted entienda que el ejercicio sigue siendo importante para nuestro cuerpo. Y estamos hablando de esa vida matrimonial. Cuando hablamos de limpieza del alma, cuando digo alma, no me estoy refiriendo al ser intangible y extraño, místico que nosotros somos. No, me estoy refiriendo a la mente, voluntad y emociones. Debe de haber limpieza en esas áreas. Nuestra limpieza en la mente, voluntad y emociones es bien importante. ¿Tiene usted problema con alguna novela? Que diga, esta vieja me cae pero bien gorda. Haga esa novela a un lado. No está teniendo cuidado de su alma. Le está generando problemas. Me refiero ahora a mujeres solamente. ¿Le gusta algún actor en particular que usted diga, no, yo con ese sí me caso? Tenga usted cuidado. ¿Por qué? Porque eso empieza a ensuciar el alma, ¿sí? A los hombres también nos pasa. Debemos de tener cuidado cuando sentimos atracción más allá del personaje que estamos viendo en televisión. Mucho cuidado. Eso empieza a ensuciarnos. Cuando nosotros, simplemente, cuando tienes problemas de violencia, o sea, que eres enojón, iracundo, y te pones a ver películas de Bruce Lee, otras de Mel Gibson, y un montón de películas que no deberías estar viendo, y te están dañando en tu interior, atrévete a decir, voy a cambiar y voy a ver a Tintán, a Cantinflas, ¿sí? Entonces, nuestra mente, voluntad y emociones deben de permanecer limpias, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Es un amor horizontal. Es un amor horizontal. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
tienen que ver con nuestra sanidad del alma. Entonces, ¿cómo demostramos el amor? O sea, ¿cómo lo haces? Algunas lo hacen haciendo de comer y otras pichando la comida. Yo solamente voy a referenciar, no les voy a decir qué es, pero usted tiene que saber cómo demuestra el amor. Hay quienes demuestran el amor no hablando mal de ti, punto. O sea, son tan tóxicas esas personas que la manera de demostrarte amor es no hablando mal de ti. Bueno, pues ya como quiera es algo, ¿no? Entonces, tienes conflictos, ¿sí? Conflictos con personas, con seres allegados. ¿Cómo los manejas? ¿A golpes? ¿Con palabras altisonantes? No les estoy dando una respuesta, les estoy diciendo cómo lo manejan. O sea, ¿cómo manejas el conflicto? Sabiendo que puedes dañar a alguien y te quedas callado. Entonces, tienes que saber cómo manejas el conflicto y saber qué tan limpia está tu alma, qué tan limpio está tu espíritu y qué tan limpio está tu cuerpo. ¿Por qué? Miren, hay personas importantes para tu vida. No son muchas. Y estando bien ellos, está bien tu vida, está en equilibrio. Entonces, lo que sucede en la casa de al lado, lo que sucede más allá, 2 cuadras más para allá, no debe de afectarte. Ni siquiera para mencionarlo en la casa. Porque debes de tener cuidado cuando hay menores de edad en la casa, cuando hay niños chiquitos, y tú empiezas a sacar sapos y culebras de tu boca, ellos van a entrar en el niño que está ahí a tu lado o a la niña que está ahí a tu lado y le vas a hacer daño. Entonces, ahí en ese momento tu hogar deja de estar en paz. Por eso el consejo de que en tu casa no se mencionen chismes. Bien importante. Muchas personas, muchas personitas se han ido de aquí de la iglesia por algún comentario en la mesa de comida. Que se atrevieron a decir algo de la iglesia y dijeron, toda la iglesia es así y son unos hipócritas y estoy mejor así. Y destruiste tú tu casa desde allí. Entonces tengan mucho cuidado, la sanidad o la limpieza del alma es bien importante. Entonces, eso nos corresponde a nosotros, el poder entender que la limpieza en tu casa da un mejor fluido de todo. Fluye mejor la santidad porque está limpio. Fluye mejor la comunicación porque está limpio. Fluye mejor la solución de los problemas porque está limpio. Pero si la casa está sucia o la tubería está llena de sarro, no va a pasar nada. Entonces debes de tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo hacerse limpio? Les voy a decir algunos puntos. ¿Cómo hacerse limpio? Número 1, reconozca. ¿Sí? Reconozca que usted tiene un problema y no me quiero ir como los de Alcohólicos Anónimos, pero reconozca que usted tiene deficiencias en unos aspectos. Número 2, tome responsabilidad. Dos tabletas de responsabilidad 2 veces al día. Número 3, arrepentimiento. Bien sano, de verdad, bien sano que usted se arrepienta. Practíquelo, de verdad practíquelo. Número 4, renunciar. Entonces tengan mucho cuidado. Número 5, remueva. Eso, inclusive hasta físicamente en la casa, es padre. O sea, cuando usted mueve los muebles del lugar, tiene oportunidad de sacar bacterias y suciedad que de otra manera no sacaría. Entonces, remueva. No me estoy refiriendo a muebles. Remueva algunas cosas también en su interior. Vaya a la palabra de Dios tiene que ir a nuestro corazón, si no de nada sirve. Entonces la palabra de Dios tiene que remover algunas cosas en nuestro interior. Resista. Esa es la parte más interesante, resistir. Hay pruebas, hay luchas en nuestros hogares que nos dicen, ya muere, ya vete. Usted tiene que tener un propósito. Aguante un poco más. Número 7, regocijarse. Ese es el último. Regocijarse. ¿En qué? Usted va a hallar cosas, de verdad. Una sonrisa, alegría, satisfacción. Usted va a hallar en qué regocijarse. De gracias también, no solamente a Dios. De gracias, sea agradecido con las personas. Ese no está ahí en la lista, pero sea agradecido. Entonces, nuestros matrimonios deben de estar con 3 escenarios bien importantes. Un escenario de comunicación, un escenario de confiar o de confianza y un escenario de amor. El escenario de amor es obediencia a la comunicación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos bajo esos 3 escenarios, usted sabrá que Dios así intentó comunicarse con el humano.
Miren, cuando Dios se comunicó en el jardín, me refiero al Edén, la manera de hacerlo fue comunicarse claramente. Definió su papel, les dijo, yo soy esto, ustedes esto, la regla es esta. Mientras eso suceda, yo aquí voy a estar. Eso es lo que Dios pidió, que el hombre y la mujer coexistieran delante de Él. Entonces, es eso lo que nos debe de llevar hasta el punto en donde el matrimonio debe de estar.